El 7 de octubre de 1571, el Mediterráneo se convirtió en un infierno. Más de 200.000 hombres, atrapados entre el acero, el fuego y el agua, lucharon en lo que muchos historiadores consideran la batalla naval más sangrienta de la historia. Su nombre fue Lepanto, y su impacto no terminó cuando callaron los cañones. En pleno siglo XVI, Europa cristiana vivía bajo la amenaza constante del Imperio Otomano, una potencia en expansión que dominaba mares, rutas comerciales y sembraba el miedo desde Oriente hasta Occidente. Para detenerlo, una alianza sin precedentes, la Liga Santa, apostó todo a una sola batalla. No habría segunda oportunidad. En este video analizamos por qué estalló la batalla de Lepanto, cómo se desarrolló aquel enfrentamiento colosal de galeras y qué consecuencias tuvo para la historia de Europa y el Mediterráneo. Consecuencias que aún hoy siguen resonando. Quédate hasta el final para entender por qué Lepanto no fue solo una victoria militar, sino un punto de inflexión histórico. Si te apasiona la historia real, los grandes imperios y las batallas que cambiaron el mundo, suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado. Para comprender por qué la batalla de Lepanto fue posible, primero hay que entender el clima de miedo e incertidumbre que dominaba Europa en el siglo XVI. No era una Europa unida ni fuerte. Era un continente fragmentado, atravesado por guerras internas, tensiones religiosas y rivalidades políticas profundas. Sin embargo, por encima de todas esas divisiones existía un temor común: el avance imparable del Imperio Otomano. Durante décadas, los otomanos habían dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una presencia constante y sofocante. Su expansión no era una posibilidad futura, era un hecho tangible. Constantinopla había caído en 1453, un golpe psicológico que aún resonaba en la memoria colectiva europea. Desde entonces, el imperio musulmán no había hecho más que crecer, absorbiendo territorios, sometiendo ciudades y extendiendo su influencia desde los Balcanes hasta el norte de África. A mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano era una superpotencia global. Su ejército terrestre era temido, disciplinado y moderno. Su marina, cada vez más poderosa, dominaba amplias zonas del Mediterráneo oriental. No se trataba solo de fuerza militar, sino de una maquinaria política, económica y estratégica perfectamente engranada. Mientras muchas monarquías europeas luchaban entre sí, los otomanos avanzaban con una visión clara de dominio marítimo. El Mediterráneo, corazón del comercio europeo, se había convertido en un espacio peligroso. Las rutas que durante siglos habían conectado Europa con Oriente, transportando especias, seda, metales preciosos y alimentos, estaban ahora bajo amenaza constante. Navegar ya no era solo una cuestión económica, sino un acto de riesgo extremo. Galeras mercantes desaparecían sin dejar rastro. Puertos enteros vivían con el temor permanente de un ataque repentino. Gran parte de ese terror tenía nombre propio: los corsarios otomanos. Respaldados directa o indirectamente por el imperio, estos hombres no eran simples piratas. Eran armas estratégicas. Atacaban costas, saqueaban ciudades, capturaban prisioneros y sembraban el pánico desde Grecia hasta las costas de España e Italia. Miles de europeos fueron esclavizados, arrancados de sus hogares y vendidos en mercados lejanos. El Mediterráneo occidental, que durante siglos había sido relativamente seguro, comenzó a sentir el aliento de Oriente en la nuca. Ciudades costeras vivían en estado de alerta permanente. Campanas listas para sonar. Murallas reforzadas. Vigías observando el horizonte.
El miedo no era abstracto, era cotidiano. Bastaba una vela en el horizonte para desatar el pánico. Las historias de masacres y saqueos viajaban más rápido que las noticias oficiales, alimentando una sensación colectiva de vulnerabilidad. Nadie sabía a dónde ni cuándo golpearían de nuevo. Mientras tanto, Europa estaba lejos de ser un bloque sólido. España defendía sus intereses imperiales. Venecia luchaba por mantener sus rutas comerciales. Francia jugaba su propio juego diplomático. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba dividido internamente. Y, como telón de fondo, la Reforma Protestante había fracturado la unidad religiosa del continente. En ese contexto, coordinar una respuesta común parecía casi imposible. Pero el miedo tiene una capacidad única: forzar alianzas impensables. A medida que el Imperio Otomano consolidaba su dominio marítimo, crecía la sensación de que no se trataba solo de defender territorios aislados, sino de algo mucho más grande. Si el Mediterráneo caía por completo bajo control otomano, Europa perdería no solo riqueza y comercio, sino seguridad, influencia y estabilidad. El avance otomano también tenía una carga simbólica poderosa. Para muchos europeos del siglo XVI, no era únicamente una lucha política o económica, sino una confrontación existencial. Se hablaba de civilizaciones, de religiones, de mundos opuestos. La propaganda de la época reforzaba la idea de que el Imperio Otomano no se detendría hasta someter completamente a Europa occidental. Fuera exageración o no, el miedo era real y moldeaba decisiones al más alto nivel. En las cortes europeas, los informes eran cada vez más alarmantes. Nuevas flotas otomanas se construían a un ritmo acelerado. Almirantes experimentados ganaban batallas clave. Fortalezas estratégicas caían una tras otra. La sensación dominante era que el tiempo jugaba en contra de Europa. Cada año que pasaba sin una respuesta contundente fortalecía aún más al enemigo. Para los comerciantes, el problema era inmediato: rutas cerradas, seguros imposibles de pagar, pérdidas constantes. Para los gobernantes, el dilema era estratégico: ceder terreno o arriesgarlo todo en una confrontación directa. Para la población común, el miedo era más simple y más brutal: la posibilidad de perderlo todo. La casa, la familia, la libertad. En este clima de tensión creciente, el Mediterráneo dejó de ser solo un mar. Se transformó en una línea de frontera, una cicatriz abierta que separaba dos mundos en conflicto. Cada puerto era un bastión potencial, cada isla una pieza clave en un tablero geopolítico gigantesco. Y cada decisión, un riesgo que podía inclinar el equilibrio de poder. Poco a poco, comenzó a imponerse una idea inquietante pero inevitable. Si Europa no actuaba unida, caería dividida. El Imperio Otomano no necesitaba conquistar todo el continente. Bastaba con controlar el mar, asfixiar el comercio y mantener una presión constante. Era una estrategia de desgaste, lenta pero eficaz. Ese fue el verdadero peligro. No un ataque repentino y total, sino la sensación de que el mundo conocido se estaba encogiendo, que las fronteras se desplazaban, que el Mediterráneo, cuna de civilizaciones europeas, podía convertirse en un lago dominado por una sola potencia. Y cuando una sociedad empieza a creer que su caída es posible, incluso inevitable, el miedo se convierte en el motor de la historia. Ese miedo, compartido por reyes, comerciantes y campesinos, fue el caldo de cultivo de una decisión extraordinaria. Una decisión que llevaría a enemigos históricos a luchar hombro con hombro. Porque, ante la amenaza de desaparecer, Europa entendió que ya no estaba en juego una ciudad, un puerto o una ruta comercial.
Estaba en juego su propio futuro. Y es precisamente en ese punto cuando el miedo se transforma en determinación, donde comienza a gestarse la respuesta que cambiaría el rumbo del Mediterráneo para siempre. Ese miedo compartido, esa sensación de que el tiempo se agotaba, obligó a Europa a contemplar una idea que hasta entonces parecía imposible. Si el Imperio Otomano no podía ser detenido por una sola potencia, entonces solo quedaba una opción: una alianza. No una alianza cómoda ni natural, sino una construida a contrarreloj, sobre desconfianzas acumuladas durante generaciones. Así nació la Liga Santa. No fue el resultado de un entusiasmo común, sino de una necesidad desesperada. Los estados católicos de Europa no se unieron porque confiaran unos en otros, sino porque comprendieron que, por separado, estaban condenados. Viejos rivales, competidores comerciales y enemigos políticos aceptaron, al menos por un momento, dejar de lado sus disputas para enfrentar una amenaza que ninguno podía afrontar en solitario. En el centro de esta coalición se encontraba España, la potencia más sólida del mundo cristiano en aquel momento. Bajo el reinado de Felipe II, España no solo poseía vastos territorios en Europa y América, sino también una de las marinas más experimentadas. Para la corona española, la amenaza otomana no era solo una cuestión religiosa, afectaba directamente a la seguridad de sus dominios mediterráneos y a la estabilidad de su imperio. Junto a España estaba Venecia, una república marítima cuya supervivencia dependía del comercio. Para los venecianos, el avance otomano era una herida abierta. Habían perdido posesiones clave en el Mediterráneo oriental y veían cómo sus rutas comerciales se desmoronaban. Venecia no luchaba por ideales abstractos, sino por algo mucho más tangible: su propio futuro económico. La Santa Sede, por su parte, desempeñó un papel decisivo como fuerza aglutinadora. El papado entendió que la amenaza otomana ofrecía una oportunidad única para recomponer, al menos parcialmente, la unidad del mundo católico. Más allá de la fe, Roma actuó como mediadora política, impulsando la creación de una coalición que, sin su intervención, difícilmente habría visto la luz. A esta alianza se sumaron también Génova, con su tradición naval y financiera, el Ducado de Saboya, estratégicamente situado, y la Orden de Malta, una fuerza militar pequeña pero experimentada, curtida durante décadas de enfrentamientos directos con los otomanos. Cada uno aportaba algo distinto: barcos, hombres, dinero o conocimiento del enemigo. Sin embargo, la Liga Santa nació marcada por la desconfianza. Cada estado tenía sus propios intereses, sus propios miedos y sus propias agendas ocultas. España y Venecia, por ejemplo, competían desde hacía siglos por la hegemonía comercial en el Mediterráneo. Génova y Venecia eran rivales naturales. Incluso dentro de la alianza, existía el temor de que algunos aprovecharan la guerra para fortalecer su posición a costa de los demás. La pregunta no era solo si podían vencer al Imperio Otomano, sino si serían capaces de cooperar lo suficiente como para no sabotearse entre ellos. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento. Y sin molestas interrupciones por anuncios, ahora bien, continuando. El liderazgo de la coalición fue otro punto delicado. ¿Quién debía comandar una flota formada por tantas banderas distintas? La respuesta no fue inmediata ni sencilla. Finalmente, el mando recayó en don Juan de Austria, hermanastro del rey de España.
Joven, carismático y sin un poder político propio que amenazara a los aliados, su figura resultó aceptable para todos, aunque no exenta de críticas. Don Juan no solo debía enfrentarse a la flota otomana, sino también mantener cohesionada una alianza frágil, donde cada decisión podía convertirse en un conflicto diplomático. Los almirantes venecianos desconfiaban de las intenciones españolas. Los intereses del papado no siempre coincidían con los de las repúblicas comerciales, y cada pérdida humana o material era observada con lupa por quienes temían estar sacrificándose más que los demás. Aún así, la Liga Santa avanzó, porque pese a todas las tensiones internas, había un consenso fundamental. Esta era una guerra que no podían permitirse perder. No se trataba de una campaña prolongada ni de una serie de escaramuzas. Era una apuesta total, una confrontación decisiva. Una sola batalla, un solo enfrentamiento, del que dependería el equilibrio del Mediterráneo. Por eso la alianza fue concebida como algo temporal. Nadie pretendía crear una unión duradera ni un bloque político estable. La Liga Santa tenía un objetivo claro y limitado: detener el avance otomano en el mar. Una vez cumplida o fracasada esa misión, la coalición probablemente se disolvería tan rápido como había nacido. Ese carácter de última oportunidad impregnaba cada decisión. Cada galera construida, cada soldado reclutado, cada ducado invertido llevaba implícita una sensación de urgencia. No había margen para errores prolongados. No habría segundas campañas para corregir fallos. Todo debía resolverse en un único choque. Mientras las flotas comenzaban a reunirse, la presión aumentaba. Las noticias que llegaban desde Oriente no eran tranquilizadoras. El Imperio Otomano seguía construyendo barcos, entrenando tripulaciones, consolidando su dominio. La carrera no era solo militar, sino psicológica. Quien llegara primero, quien se mostrara más decidido, podría imponer su voluntad antes incluso de que comenzara la batalla. La Liga Santa, con todas sus imperfecciones, representaba algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, las potencias católicas estaban dispuestas a actuar juntas en el mar, a compartir riesgos y responsabilidades, no por confianza mutua, sino porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Cada uno de los miembros sabía que si fracasaban no habría excusas. Las consecuencias no recaerían sobre un solo reino o una sola ciudad, sino sobre todo el equilibrio europeo. La derrota significaría más incursiones, más saqueos, más esclavos, más territorios perdidos. Significaría aceptar que el Mediterráneo ya no les pertenecía. Así, entre recelos y pactos forzados, la Liga Santa tomó forma. Una coalición nacida del miedo, sostenida por la necesidad y empujada por la certeza de que el futuro se decidiría muy pronto. Los protagonistas estaban ya definidos. Las flotas comenzaban a concentrarse. Los líderes afilaban estrategias y egos. Y mientras esta alianza improbable se preparaba para zarpar, en el horizonte aguardaba el escenario donde todas esas tensiones, ambiciones y temores colisionarían de manera brutal. Un lugar donde ya no importarían los tratados ni las promesas, sino la fuerza, el viento y el acero. Cuando las flotas comenzaron a concentrarse en el Mediterráneo, quedó claro que no se trataba de una expedición más. Lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes. Dos mundos enteros se disponían a chocar. No solo como potencias militares, sino como sistemas políticos, culturales y religiosos enfrentados por el control del mar. A un lado se encontraba la Liga Santa,
una coalición improvisada pero decidida, formada por estados cristianos que habían aceptado unirse ante la amenaza común. Al otro, el Imperio Otomano, una potencia cohesionada, experimentada y convencida de su superioridad naval. Ambos bandos sabían que el resultado de este enfrentamiento no sería fácilmente reversible. El Mediterráneo no podía pertenecer a los dos. Las cifras por sí solas resultaban abrumadoras. Más de 400 galeras se preparaban para el combate. Nunca antes se había reunido una fuerza naval de semejante tamaño en ese mar. Cada una de esas naves era una plataforma de guerra flotante. Largas, bajas, impulsadas por remos y velas, cargadas de artillería, soldados y tripulantes. Juntas formaban un escenario bélico que se extendía más allá del horizonte. A bordo de esas galeras viajaban cerca de 200.000 hombres. Marineros, soldados, artilleros, remeros. Muchos de ellos esclavos o prisioneros, todos atrapados en una maquinaria de guerra que no ofrecía escapatoria. Una vez comenzado el combate, el mar no permitiría retirada fácil. No habría refugio, ni líneas seguras, ni terreno neutral. Pero la verdadera dimensión del conflicto no se encontraba solo en los números, sino en las profundas diferencias entre ambos bandos. La flota de la Liga Santa era heterogénea, reflejo de la diversidad de sus integrantes. Españoles, venecianos, genoveses, soldados pontificios y caballeros de Malta compartían cubierta, pero no siempre idioma, costumbres ni doctrina militar. Cada contingente aportaba su propia tradición naval, su forma de combatir y su manera de entender la guerra. La coordinación era un desafío constante. Aún así, la Liga Santa contaba con una ventaja clave: una artillería naval poderosa. Las galeras cristianas estaban diseñadas para maximizar el uso de cañones frontales, capaces de causar estragos antes del abordaje. La estrategia apostaba por romper la formación enemiga, desorganizarla y convertir el combate en una sucesión de enfrentamientos controlables. En contraste, el Imperio Otomano presentaba una flota más uniforme y cohesionada. Sus tripulaciones estaban acostumbradas a operar juntas. Sus comandantes tenían experiencia real en combates navales continuos. Durante décadas, los otomanos habían perfeccionado una doctrina basada en la velocidad, el abordaje rápido y la superioridad numérica en puntos clave. Sus galeras, más ligeras y maniobrables, estaban pensadas para cerrar distancias con rapidez. El combate cuerpo a cuerpo era una parte central de su estrategia. Arqueros, arcabuceros y tropas de élite se preparaban para asaltar las cubiertas enemigas y convertir cada nave en un campo de batalla individual. Las diferencias culturales también eran evidentes. Para los hombres de la Liga Santa, la batalla se revestía de un fuerte componente religioso. Muchos veían el enfrentamiento como una guerra justa, casi sagrada, una defensa de la cristiandad frente a una amenaza existencial. Estandartes, símbolos y rituales reforzaban la idea de que luchaban por algo más grande que ellos mismos. En el lado otomano, la motivación era igualmente poderosa, aunque distinta. El imperio se percibía a sí mismo como el heredero legítimo del dominio mediterráneo oriental, un poder destinado a expandirse. La guerra no era una cruzada defensiva, sino una continuación natural de su crecimiento. Confiaban en su experiencia, en su disciplina y en un historial reciente de victorias. El mar, sin embargo, no pertenecía a ninguno de los dos, y ese era el elemento más implacable del enfrentamiento. A diferencia de las batallas terrestres, donde el terreno puede ofrecer protección o ventaja, en el mar todo es exposición. El viento, las corrientes, el espacio limitado entre naves.
Cualquier error podía resultar fatal. Una galera dañada no podía retirarse con facilidad. Un incendio a bordo era una sentencia de muerte. Un choque mal calculado podía dejar una nave inmovilizada, convertida en un objetivo indefenso. El mar no perdonaba la improvisación. Además, la proximidad física de las galeras hacía que el combate naval de la época fuera brutal y directo. No se trataba de disparos a larga distancia y retirada. Era una guerra de contacto, de acero contra acero, de hombres lanzándose de una nave a otra mientras el agua se teñía de sangre y restos de madera. Ambos bandos eran conscientes de ello. Sabían que, una vez iniciado el enfrentamiento, el control se perdería rápidamente. Las órdenes serían difíciles de transmitir. Las formaciones se romperían. Y la batalla se fragmentaría en cientos de combates simultáneos, cada uno con su propio desenlace. Por eso, la preparación fue tan meticulosa. Las flotas se organizaron en alas, centros y reservas. Se asignaron posiciones estratégicas. Se revisaron armas, se reforzaron cascos, se cargaron municiones. Cada comandante sabía que la disposición inicial podía decidir el resultado antes del primer disparo. Pero más allá de la estrategia, existía una certeza compartida. Ninguno de los dos bandos podía permitirse retroceder. Para la Liga Santa, una derrota confirmaría todos los temores que habían alimentado su alianza. Para el Imperio Otomano, una victoria consolidaría su dominio marítimo y abriría el camino hacia nuevas conquistas. Así, mientras las galeras se aproximaban lentamente, impulsadas por el viento y el esfuerzo de miles de remeros, el Mediterráneo se transformó en algo más que un escenario. Se convirtió en un juez silencioso, dispuesto a decidir el destino de imperios enteros en cuestión de horas. Dos mundos avanzaban uno hacia el otro, cargados de historia, ambición y miedo. Las banderas ondeaban. Los tambores marcaban el ritmo. Los hombres ajustaban sus armas y se preparaban para lo inevitable. Porque muy pronto, ese mar tranquilo sería testigo de un choque que redefiniría el equilibrio de poder para generaciones. Y cuando la primera galera rompiera la línea enemiga, ya no habría vuelta atrás. Cuando las flotas quedaron frente a frente, alineadas sobre la superficie del Mediterráneo, había un elemento que ningún almirante podía controlar por completo. No llevaba bandera, no obedecía órdenes y no distinguía entre aliados y enemigos. Era el factor invisible que, en cuestión de instantes, podía alterar planes cuidadosamente diseñados durante meses. La naturaleza. En la guerra naval del siglo XVI, el viento no era un detalle secundario. Era una fuerza decisiva. Las galeras dependían de él tanto como del esfuerzo de miles de remeros. Una brisa favorable podía otorgar velocidad, cohesión y ventaja táctica. Un cambio inesperado podía romper formaciones, retrasar movimientos o dejar una nave expuesta en el peor momento posible. Los comandantes lo sabían. Por eso, antes incluso de que comenzara el combate, observaban el cielo, el comportamiento del mar, la dirección del viento. Cada señal era interpretada como un presagio. En una batalla de esta magnitud, el clima podía decidir quién atacaba y quién reaccionaba. La mañana avanzaba con una calma engañosa. El mar parecía estable, pero esa quietud escondía una amenaza constante, la posibilidad de un cambio súbito. En el Mediterráneo, los vientos podían variar con rapidez, transformando una situación favorable en un caos absoluto. No había margen para errores prolongados. Las decisiones debían tomarse en segundos, muchas veces sin información completa.
Un ligero cambio en la dirección del viento podía hacer que una galera quedara mal posicionada, incapaz de maniobrar con rapidez. Una formación perfectamente alineada podía fragmentarse en cuestión de minutos. Y en una batalla donde la coordinación era vital, perder la forma significaba perder el control. Las mareas y corrientes también jugaban su propio papel. Aunque menos visibles, influían en la velocidad y estabilidad de las naves. Algunas galeras avanzaban más rápido de lo esperado. Otras parecían luchar contra una fuerza invisible que las frenaba. Para los timoneles, mantener el rumbo era un desafío constante, especialmente cuando el humo de los cañones comenzara a cubrir el campo de batalla. El clima no solo afectaba al movimiento de las flotas, sino también al estado mental de los hombres. La incertidumbre generaba tensión. Nadie sabía si el viento se mantendría favorable o si, en el peor momento, giraría en contra. Ese miedo silencioso se sumaba al terror evidente del combate inminente. En ese contexto, cada decisión estratégica se convertía en una apuesta. Avanzar demasiado pronto podía dejar a una flota desorganizada. Esperar demasiado podía significar perder la iniciativa. Los comandantes se encontraban atrapados entre la prudencia y la urgencia, sabiendo que el tiempo no jugaba a favor de ninguno. Hubo momentos críticos en los que una elección mínima, ordenar un avance, mantener la posición, corregir un rumbo, podía tener consecuencias enormes. Una galera que giraba unos grados de más podía abrir un hueco peligroso en la línea. Una que quedaba rezagada se convertía en un blanco fácil. En el mar, los errores no se corregían, se pagaban. La naturaleza también creaba oportunidades inesperadas. Un viento favorable podía permitir un avance rápido y contundente. Una corriente podía empujar una nave hacia una posición ventajosa. Pero estas oportunidades eran tan impredecibles como fugaces. Aprovecharlas requería sangre fría, experiencia y, en muchos casos, suerte. Y la suerte, en una batalla de esta escala, era un recurso tan importante como el acero o la pólvora. A diferencia de las batallas terrestres, donde el terreno es fijo, el mar es un escenario cambiante. No ofrece referencias estables. Todo se mueve. Todo fluctúa. En ese entorno, el control absoluto es una ilusión. Los mejores planes podían venirse abajo por un cambio de viento que nadie había previsto. Conforme las flotas se aproximaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El sonido de los remos golpeando el agua marcaba un ritmo hipnótico, casi ceremonial. Las velas crujían bajo la presión del viento. Los hombres observaban el horizonte, conscientes de que el primer choque dependería tanto de la estrategia como de fuerzas completamente ajenas a su voluntad. En muchos sentidos, ese momento previo al combate era el más angustiante. Todo estaba preparado, pero nada estaba decidido. El destino aún no se había inclinado hacia ningún lado. El mar guardaba silencio, como si esperara el instante exacto para intervenir. Cuando finalmente comenzó el movimiento decisivo, quedó claro que la naturaleza no sería una espectadora pasiva. Cambios sutiles en el viento alteraron el ritmo del avance. Algunas galeras lograron posicionarse mejor de lo previsto. Otras se vieron obligadas a improvisar sobre la marcha. La batalla ya no seguía un guión perfecto. Se estaba escribiendo en tiempo real. En ese caos incipiente, los comandantes tuvieron que confiar en su intuición. No había tiempo para cálculos complejos. Solo decisiones rápidas, basadas en la experiencia y en la lectura instantánea del entorno. El margen entre una maniobra brillante y un error fatal era mínimo. El clima amplificó la sensación de destino.
Para muchos combatientes, la idea de que fuerzas superiores estaban influyendo en el resultado era inevitable. Cuando el viento favorecía una maniobra inesperada o cuando una corriente arrastraba una nave fuera de peligro, la línea entre estrategia y azar se volvía borrosa. Ese componente impredecible elevaba el suspenso al máximo. Porque, en una batalla donde ambos bandos estaban preparados para luchar hasta el final, el desenlace podía depender de algo tan simple y tan incontrolable como una ráfaga de viento en el momento preciso. Así, mientras el Mediterráneo comenzaba a agitarse bajo el peso de cientos de galeras en movimiento, una verdad se hacía evidente. No todos los factores de esta batalla estaban en manos humanas. Y cuando el primer disparo resonara sobre el agua, cuando las líneas finalmente se encontraran, la naturaleza ya habría elegido su papel. Un papel silencioso, imprevisible y absolutamente decisivo. El silencio no duró mucho. Durante unos instantes, el Mediterráneo pareció contener la respiración. Las flotas, ya demasiado cerca para retroceder, avanzaban lentamente, empujadas por el viento y por el esfuerzo agotador de miles de remeros. El mar, que minutos antes había sido juez invisible, estaba a punto de convertirse en escenario de algo mucho más brutal. Y entonces ocurrió. El primer cañonazo rompió el aire como un trueno seco. No fue solo un disparo, fue una señal. Un punto de no retorno. En cuestión de segundos, el silencio se transformó en estruendo. El combate había comenzado. Las galeras se lanzaron unas contra otras con una violencia casi antinatural. Los cañones rugían desde las proas, escupiendo hierro y fuego a corta distancia. La madera crujía al recibir los impactos. Astillas volaban por el aire como metralla, clavándose en cuerpos y velas por igual. El mar empezó a llenarse de restos, humo y gritos. No era una batalla ordenada. No podía serlo. A esa distancia, a esa escala, el caos era inevitable. Las formaciones, cuidadosamente planeadas, comenzaron a romperse al primer contacto. Algunas galeras quedaban inutilizadas tras una sola descarga. Otras, impulsadas por el viento o las corrientes, se incrustaban directamente contra naves enemigas, convirtiendo el choque en un abordaje inmediato. El Mediterráneo se llenó de ruido. Cañones disparando sin pausa. Órdenes gritadas que se perdían entre el estruendo. El golpe constante de los remos contra el agua. El choque de metal contra metal. El sonido inconfundible de la madera partiéndose bajo la presión del combate. A bordo de cada galera, la escena era un infierno cerrado. Espacios estrechos. Humo espeso que dificultaba la respiración. Sangre mezclándose con agua salada. Hombres empujándose, resbalando, cayendo. No había líneas claras ni frentes definidos. Cada nave era su propio campo de batalla. Los primeros abordajes fueron rápidos y salvajes. Ganchos lanzados para atraer al enemigo, cuerdas tensándose, puentes improvisados tendidos entre cubiertas. En segundos, los combatientes pasaban de disparar cañones a luchar cara a cara, sin posibilidad de retirada. El combate cuerpo a cuerpo dominó la escena. Espadas, picas, hachas, cuchillos. No había espacio para maniobras elegantes. Todo era empuje, fuerza bruta y supervivencia. Los hombres luchaban a centímetros unos de otros, con el mar golpeando los costados de la nave y el humo cerrándoles la vista. El miedo era absoluto, pero no paralizante. Era un miedo que empujaba a avanzar, a golpear primero, a no dudar. En una galera abordada, dudar significaba morir. Los gritos lo invadían todo,
gritos de guerra, gritos de dolor, gritos de órdenes que nadie escuchaba. El sonido era tan ensordecedor que muchos combatientes solo percibían fragmentos de la batalla. Un rostro enemigo, un golpe, un empujón, un cuerpo cayendo al agua. Y el agua empezaba a cambiar. A medida que la lucha se intensificaba, el mar se llenaba de hombres que caían por la borda. Algunos heridos, otros empujados, otros intentando escapar del combate. Pero el Mediterráneo no ofrecía salvación. Entre galeras en movimiento, restos flotantes y cuerpos en lucha, el agua se convertía en una trampa mortal. Muchos no sabían nadar. Otros, cargados con armaduras o armas, se hundían casi de inmediato. Los gritos desde el agua duraban poco. Luego, solo burbujas. El humo de los cañones comenzaba a cubrir la superficie del mar, creando una niebla espesa que hacía imposible ver más allá de unos metros. Las galeras emergían y desaparecían dentro de ese humo, como espectros. En ese entorno, la percepción del tiempo se distorsionaba. Minutos que parecían horas, instantes que decidían destinos. El fuego también entró en escena. Algunas naves, alcanzadas en puntos críticos, comenzaron a arder. Las llamas se propagaban rápidamente por velas y cuerdas impregnadas de brea. El calor era insoportable. En una galera en llamas, la elección era cruel: morir quemado o lanzarse al agua. Las explosiones de pólvora añadían otro nivel de terror. Un impacto certero podía detonar reservas de munición, destrozando una nave desde dentro y lanzando fragmentos de madera y cuerpos por los aires. Donde antes había una galera, ahora solo quedaban restos flotando y un vacío humeante. A pesar del caos, la batalla no se detenía. Cada galera que quedaba fuera de combate abría espacio para otra. Cada abordaje exitoso provocaba nuevos enfrentamientos. El Mediterráneo entero parecía haberse transformado en un único, gigantesco campo de batalla sin fronteras claras. La sensación general era la de estar atrapados dentro de una máquina que no podía detenerse. Nadie veía el conjunto. Nadie sabía quién estaba ganando. Para la mayoría de los combatientes, la guerra se reducía a un único objetivo inmediato: sobrevivir al siguiente minuto. El infierno no estaba solo en el ruido o en la violencia, sino en la acumulación constante de horrores, cuerpos apilados en cubierta. Sangre corriendo hacia los desagües, el olor acre de la pólvora mezclado con el del metal caliente y la carne quemada. Un entorno que anulaba cualquier noción de humanidad. A cada instante, nuevas galeras entraban en contacto. Algunas chocaban de frente, otras quedaban atrapadas entre dos naves enemigas. El mar ya no era una superficie abierta, sino un laberinto mortal de madera, fuego y acero. Y aún así, la batalla estaba lejos de resolverse. Lo que había comenzado como un choque frontal empezaba a fragmentarse en cientos de combates simultáneos, cada uno con su propia dinámica, su propio ritmo, su propia tragedia. El destino del Mediterráneo se estaba decidiendo galera por galera, hombre por hombre. El infierno se había desatado, y apenas estaba comenzando. El combate alcanzó pronto un punto en el que ya no existía estrategia visible, solo resistencia. Las órdenes habían perdido sentido en gran parte del campo de batalla. El humo, el ruido y la proximidad de las galeras convertían cualquier intento de coordinación en una ilusión. A partir de ese momento, Lepanto dejó de ser una batalla naval en el sentido clásico y se transformó en una lucha desesperada por dominar cada cubierta, cada metro de madera, cada segundo de vida.
Las galeras capturadas cambiaban de manos una y otra vez. Una nave que parecía asegurada podía ser retomada minutos después por un contraataque feroz. Los estandartes caían, eran pisoteados, reemplazados, arrancados de nuevo. La noción de victoria parcial no existía. O se controlaba la galera por completo, o se moría intentándolo. El combate cuerpo a cuerpo alcanzó una intensidad casi inhumana. Los hombres, agotados, heridos, cubiertos de sangre y humo, seguían luchando impulsados más por instinto que por voluntad consciente. No había tiempo para pensar en el dolor. Las heridas se ignoraban hasta que el cuerpo ya no respondía. El miedo se mezclaba con una extraña claridad. La certeza de que cada segundo contaba. En muchas galeras, el suelo estaba tan resbaladizo que combatir se volvía un acto de equilibrio precario. Un mal paso significaba caer bajo las armas enemigas o rodar directamente hacia el agua. Los cuerpos comenzaban a amontonarse, dificultando incluso moverse. La muerte no llegaba siempre de manera inmediata. A veces era lenta, atrapada entre empujones, gritos y el peso de otros hombres cayendo encima. El mar, mientras tanto, se transformaba por completo. Restos de naves destrozadas flotaban por todas partes. Remeros heridos, soldados sin armas, hombres que habían saltado para huir del fuego o del acero, luchaban por mantenerse a flote entre tablas rotas y cadáveres. El agua ya no era azul ni verde. Era oscura, densa, marcada por manchas de sangre que se expandían con cada nuevo cuerpo que caía. Desde la distancia, Lepanto debía parecer un paisaje irreal. Cientos de galeras inmóviles o girando lentamente, envueltas en humo, fuego y confusión. Un mar cubierto de restos humanos. Un ruido constante, ensordecedor, que no permitía distinguir el comienzo ni el final de nada. A pesar de todo, la batalla no se detenía. Algunos combatientes, empujados al límite absoluto, luchaban con armas improvisadas. Remos rotos, fragmentos de madera, incluso manos desnudas. La brutalidad no conocía jerarquías. Nobles, soldados profesionales, marineros y esclavos compartían el mismo destino sobre la cubierta. En Lepanto, la muerte no hacía distinciones. Las galeras incendiadas añadían una dimensión casi apocalíptica al combate. Las llamas iluminaban el humo, creando sombras deformes que se movían entre los restos. El calor era tan intenso que algunas tripulaciones se veían obligadas a abandonar naves aún operativas. En cuestión de minutos, una galera podía pasar de ser una fortaleza flotante a un cascarón ardiente condenado a hundirse. Y aún así, nadie se retiraba voluntariamente. Cada bando entendía que ceder terreno significaba abrir una brecha irreversible. El miedo a la derrota era mayor que el terror inmediato. En ese infierno, la idea de que todo había sido en vano era insoportable. Por eso se luchaba hasta el último aliento, hasta el último golpe, hasta que el cuerpo ya no respondía. Con el paso de las horas, el desgaste comenzó a sentirse. El ritmo del combate se volvía irregular. Algunas zonas quedaban momentáneamente en silencio, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque ya no quedaban hombres capaces de luchar. Otras se encendían con renovada violencia cuando nuevas galeras entraban en contacto. El Mediterráneo, que durante siglos había sido una vía de comercio y comunicación, se había convertido en un cementerio flotante. Cada ola movía cuerpos. Cada corriente arrastraba restos de vidas truncadas. El agua devolvía a la superficie lo que la batalla intentaba ocultar. Para quienes sobrevivían en cubierta, mirar alrededor era enfrentar una verdad brutal. Nada volvería a ser igual después de ese día. Aunque la batalla terminara, aunque regresaran a tierra,
Lo vivido en Lepanto quedaría grabado para siempre. Y sin embargo, en medio de ese caos absoluto, algo comenzaba a tomar forma. De manera casi imperceptible al principio, algunas zonas del combate empezaban a inclinarse. No era aún una victoria clara, ni mucho menos una derrota definida. Pero el equilibrio, frágil y cambiante, comenzaba a romperse en puntos clave. Pequeñas ventajas acumuladas, galeras que ya no respondían, líneas que empezaban a ceder. El infierno seguía ardiendo, pero dentro de ese fuego se estaba forjando un desenlace. Uno que no llegaría de golpe, sino lentamente, galera por galera, hombre por hombre. Uno que transformaría una carnicería sin sentido aparente en un acontecimiento histórico irreversible. Porque Lepanto no sería recordada solo por su violencia desmedida, sino por lo que comenzó a decidirse en medio de ese infierno. Y cuando el humo empezara a disiparse, el Mediterráneo mostraría el verdadero precio de aquella jornada, y el rumbo que el mundo estaba a punto de tomar. Durante horas, la batalla de Lepanto había sido una lucha sin rostro ni dirección clara. Un infierno fragmentado en cientos de combates simultáneos donde nadie parecía dominar el conjunto. Pero ninguna batalla, por caótica que sea, permanece eternamente en equilibrio. Incluso en el desorden más absoluto, llega un instante en el que algo se rompe. Ese instante comenzó de forma casi imperceptible. En varios puntos del frente otomano, el desgaste empezó a hacerse evidente. Las galeras que habían entrado en combate con velocidad y agresividad ahora respondían con lentitud. Las tripulaciones, exhaustas, llevaban horas luchando sin descanso, respirando humo, cargando heridos, conteniendo incendios. La superioridad inicial se diluía bajo el peso del cansancio y las pérdidas acumuladas. El problema no era una sola derrota puntual, sino una suma de fracturas pequeñas, galeras que ya no podían maniobrar, otras que habían perdido a sus oficiales, tripulaciones diezmadas que apenas podían sostener una defensa coherente. La maquinaria otomana, tan eficiente en teoría, comenzaba a mostrar fisuras bajo una presión extrema y prolongada. Al mismo tiempo, en ciertos sectores del combate, la Liga Santa empezaba a imponer una presencia más firme. No se trataba de una ofensiva ordenada, ni de una maniobra perfecta, sino de una resistencia que no se quebraba. Galeras que, pese a estar dañadas, seguían luchando. Tripulaciones que, contra todo pronóstico, mantenían el control de naves clave. Ese contraste fue decisivo. Mientras algunos sectores del frente otomano se desorganizaban, otros intentaban compensar el colapso, creando movimientos improvisados que solo aumentaban el caos. Las líneas ya no existían como tales. El combate se convertía en una serie de reacciones desesperadas, sin una visión global clara. El quiebre no fue instantáneo, pero fue irreversible. En un punto crítico, varias galeras otomanas quedaron atrapadas, incapaces de recibir apoyo efectivo. Rodeadas, abordadas una tras otra, comenzaron a caer. Cada nave perdida no era solo una baja material, sino un golpe psicológico. La sensación de invencibilidad, cultivada durante años de expansión, empezaba a resquebrajarse. Para muchos combatientes otomanos, ese momento fue desconcertante. Acostumbrados a dominar el ritmo del combate, se encontraron resistiendo, retrocediendo, improvisando. El cambio no fue anunciado por una orden clara ni por una señal visible, sino por una acumulación de derrotas locales que juntas alteraron el equilibrio general. El desgaste físico era extremo, brazos entumecidos, vista nublada por el humo, oídos saturados por el estruendo constante. En ese estado, mantener la cohesión se volvía casi imposible.
Cada nuevo ataque parecía llegar desde un ángulo inesperado. Cada galera enemiga, una amenaza potencialmente definitiva. Poco a poco, el avance otomano se detuvo. Y cuando un avance se detiene en medio del caos, la retirada suele ser la única alternativa. Pero retirarse en una batalla naval de esta magnitud no era sencillo. No existía una retirada ordenada, solo intentos de alejarse del combate, de crear espacio, de sobrevivir. Algunas galeras comenzaron a girar, buscando escapar del núcleo del enfrentamiento. Otras, ya demasiado dañadas, intentaron romper el contacto sin éxito. Ese movimiento, observado por las tripulaciones de la Liga Santa, fue interpretado como lo que era: una señal de quiebre. La presión aumentó. Las galeras cristianas, que aún conservaban capacidad de maniobra, avanzaron con mayor decisión. No por una orden centralizada, sino por una comprensión compartida. El enemigo estaba cediendo. Cada metro ganado reforzaba esa percepción. Cada nave capturada o inutilizada consolidaba la ventaja. El combate seguía siendo brutal, pero ahora tenía una dirección. El caos no desapareció, pero comenzó a favorecer a un solo bando. Donde antes había equilibrio incierto, ahora había empuje. Donde antes había resistencia feroz, ahora había defensas fragmentadas. El frente otomano ya no era un muro, sino una serie de puntos aislados luchando por mantenerse a flote. Sin embargo, la victoria no llegó acompañada de euforia inmediata. El precio pagado era evidente. Las cubiertas de las galeras victoriosas estaban cubiertas de heridos y muertos. Muchos combatientes apenas podían sostenerse en pie. El alivio de ver al enemigo retroceder se mezclaba con una tristeza profunda por las pérdidas sufridas. Nadie celebraba aún. No había fuerzas para ello. El mar seguía siendo un cementerio flotante. A medida que la retirada otomana se hacía más evidente, el combate comenzó a dispersarse. Algunas galeras lograron escapar. Otras fueron perseguidas, abordadas o hundidas. El enfrentamiento, que había sido un choque compacto, se convertía ahora en una serie de episodios finales, cada uno con su propia violencia. Para quienes observaban desde una posición relativamente despejada, el desenlace empezaba a definirse. No como una victoria limpia y clara, sino como una supervivencia lograda a un costo inmenso. La Liga Santa había resistido, había quebrado el empuje otomano, había inclinado la balanza, pero esa balanza estaba manchada de sangre. En ese momento decisivo, la batalla dejó de ser una lucha por cada galera y se transformó en algo más amplio. Una constatación. El Imperio Otomano no era invulnerable en el mar. Su dominio podía ser desafiado. Y, lo más importante, podía ser detenido. Para Europa, ese instante significó un cambio psicológico profundo. No lo sabían aún los combatientes exhaustos, ni los heridos tendidos en cubierta, ni los cuerpos flotando sin nombre. Pero lo que acababa de ocurrir alteraba la percepción del poder en el Mediterráneo. La victoria se estaba definiendo, no por una carga heroica final, sino por el colapso progresivo de un frente que ya no podía sostenerse. Por el cansancio acumulado, por errores inevitables, por una presión constante que, al final, resultó insostenible. Cuando el ruido comenzó a disminuir y el humo empezó a disiparse en algunos sectores, el panorama era desolador. Galeras destrozadas, otras inmóviles, el mar cubierto de restos, y hombres que, por primera vez en horas, podían permitirse dejar caer las armas y respirar. Ese respiro fue breve, pero significativo.
porque en él se condensaba una verdad esencial. La batalla había cambiado de rumbo. El infierno no había terminado, pero ya no era simétrico. Uno de los dos mundos enfrentados estaba cediendo, y en ese silencio intermitente, roto aún por gritos aislados y combates dispersos, comenzó a tomar forma la certeza de que Lepanto no sería recordada solo como una carnicería sin sentido. Sería recordada como el momento en que todo se inclinó, el instante exacto en el que el destino del Mediterráneo dio un giro irreversible, aunque nadie pudiera aún imaginar hasta dónde llegarían sus consecuencias. Cuando el estruendo comenzó a apagarse y el humo empezó a disiparse lentamente sobre el Mediterráneo, la magnitud de lo ocurrido se hizo imposible de ignorar. La batalla de Lepanto había terminado. No con un golpe final espectacular, ni con una rendición formal, sino con una certeza que se abría paso entre los restos flotantes y los cuerpos exhaustos. La Liga Santa había vencido. Para los combatientes cristianos, aquella constatación llegó de manera gradual. No hubo un instante preciso en el que alguien proclamara la victoria. Fue una acumulación de señales. Galeras enemigas alejándose, estandartes otomanos desapareciendo del horizonte, combates aislados que cesaban por falta de fuerzas. El enemigo ya no avanzaba, ya no presionaba, estaba retirándose. El Imperio Otomano, que durante décadas había dominado el Mediterráneo oriental con una confianza casi absoluta, se veía obligado a ceder el campo de batalla. Muchas de sus galeras habían sido capturadas o destruidas. Otras huían dañadas, incapaces de sostener una nueva ofensiva. Por primera vez en generaciones, la flota otomana había sido detenida de manera clara y frontal. Desde una perspectiva militar inmediata, la victoria era indiscutible. La Liga Santa había logrado lo que parecía imposible: frenar el avance otomano en el Mediterráneo occidental. Las rutas marítimas, durante tanto tiempo acosadas por corsarios y escuadras enemigas, dejaban de estar bajo una amenaza constante. El equilibrio naval había cambiado, al menos por el momento. Uno de los efectos más visibles fue la retirada de los corsarios aliados del Imperio Otomano. Aquellos hombres que habían sembrado el terror en las costas europeas, saqueando ciudades y capturando prisioneros, perdieron respaldo, bases seguras y capacidad operativa. Sin una flota dominante que los protegiera, sus incursiones se redujeron drásticamente. Para las poblaciones costeras, esto significó algo más que un triunfo estratégico. Significó alivio. La posibilidad de volver a vivir sin la amenaza constante de una vela enemiga en el horizonte. De reconstruir, de comerciar, de respirar. Durante años, ese miedo había marcado la vida cotidiana de miles de personas. Lepanto parecía haberlo disipado. La noticia de la victoria se propagó rápidamente por Europa. En un continente acostumbrado a derrotas, divisiones y guerras interminables, el resultado de Lepanto fue recibido como un acontecimiento extraordinario. En ciudades y cortes se organizaron celebraciones. Campanas repicaron. Se pronunciaron discursos, se escribieron crónicas que hablaban de una victoria providencial. Para muchos, Lepanto fue interpretada como una señal divina. La idea de que una alianza tan frágil hubiera logrado derrotar a una potencia aparentemente invencible reforzó esa lectura. La Liga Santa no solo había vencido militarmente, había ganado también en el terreno simbólico y psicológico. La Europa cristiana, que durante décadas se había sentido a la defensiva, recuperaba por un instante la sensación de control. El Mediterráneo ya no parecía un espacio perdido. La amenaza otomana, aunque no desaparecida, había sido contenida.
El miedo que había impulsado la alianza se transformaba ahora en orgullo. Pero bajo esa superficie de celebración comenzaban a emerger preguntas incómodas. Porque, al analizar el resultado con mayor frialdad, surgía una duda inevitable. ¿Qué significaba realmente esta victoria? ¿Había sido un golpe definitivo o simplemente una pausa en un conflicto mucho más largo? Desde el punto de vista humano, el precio había sido devastador. Decenas de miles de hombres habían muerto en una sola jornada. El Mediterráneo estaba cubierto de restos y cadáveres. Las galeras vencedoras regresaban a puerto cargadas de heridos, mutilados y supervivientes marcados de por vida. No había gloria en esas cubiertas, solo agotamiento y silencio. Además, la Liga Santa seguía siendo lo que siempre había sido: una alianza circunstancial. Los viejos recelos no habían desaparecido. Venecia seguía preocupada por sus intereses comerciales. España por la defensa de su imperio. El papado por el equilibrio político. La unidad que había hecho posible la victoria no garantizaba una cooperación duradera. El Imperio Otomano, por su parte, no había sido destruido. Había sufrido una derrota severa, sí, pero conservaba vastos territorios, recursos y capacidad de reconstrucción. Su poder terrestre permanecía intacto. Su estructura política no se había desmoronado. Lepanto había sido un golpe, no una caída total. Esa realidad comenzaba a hacerse evidente incluso mientras Europa celebraba. La victoria había frenado el avance otomano en el Mediterráneo occidental, pero no había eliminado la rivalidad ni resuelto las tensiones de fondo. El equilibrio de poder había cambiado, pero seguía siendo frágil. Todo dependía de lo que viniera después. Para muchos contemporáneos, Lepanto representó un antes y un después. No tanto por lo que destruyó, sino por lo que demostró: que el Imperio Otomano podía ser vencido en el mar. Esa certeza, más que cualquier ganancia territorial concreta, fue el verdadero triunfo de la Liga Santa. Sin embargo, esa misma certeza planteaba una paradoja. Si la victoria era tan clara, ¿por qué el miedo no desapareció por completo? ¿Por qué, pese a las celebraciones, persistía una sensación de inquietud? La respuesta estaba en las limitaciones del triunfo. Lepanto no condujo a una ofensiva inmediata ni a una reorganización duradera del Mediterráneo. No hubo una explotación total de la victoria. Las divisiones internas, los intereses cruzados y el cansancio colectivo frenaron cualquier intento de convertir el éxito militar en una transformación definitiva. Así, mientras Europa cantaba victoria, la historia seguía avanzando, indiferente a las celebraciones. El Mediterráneo había sido salvado, pero solo por el momento. La amenaza había sido contenida, no erradicada. Y esa ambigüedad es lo que convierte a Lepanto en un episodio tan fascinante. Porque fue, al mismo tiempo, una victoria indiscutible y una solución incompleta. Un triunfo que cambió la percepción del poder, pero no eliminó el conflicto. Un día en el que Europa respiró aliviada, aún sabiendo que el futuro seguía siendo incierto. La pregunta entonces no era solo quién había ganado la batalla, sino qué había ganado realmente. Y esa duda, sembrada en el corazón mismo de la victoria, es la que seguiría proyectando su sombra sobre el Mediterráneo durante generaciones. Cuando la niebla de pólvora se disipó y los últimos gritos se apagaron sobre el mar de Lepanto, el mundo no volvió a ser el mismo. La batalla había concluido, dejando tras de sí un escenario de destrucción inimaginable. Galeras destrozadas, cuerpos flotando entre los restos de madera y fuego.
y una herida abierta en la conciencia de Europa. Pero más allá del dramatismo inmediato, la verdadera importancia de Lepanto residía en sus consecuencias. No era solo una victoria en el campo de batalla. Era un punto de inflexión que moldearía el curso de la historia mediterránea y europea durante siglos. Antes de Lepanto, el Mediterráneo estaba bajo la sombra del poder otomano. Su expansión era imparable, y su flota, una máquina de guerra temida en todo el continente, dominaba rutas comerciales vitales y mantenía en jaque a las ciudades-estado europeas. Sin embargo, la derrota en Lepanto puso un freno a esta proyección de poder. La Liga Santa había demostrado que, aun con diferencias internas, los estados europeos podían unirse para detener al Imperio Otomano. Tras la batalla, el equilibrio naval comenzó a inclinarse lentamente. Si bien los otomanos reconstruyeron su flota en poco tiempo, la mística de invencibilidad que los rodeaba se rompió. El Mediterráneo occidental dejó de ser un territorio casi exclusivo de los corsarios y de la armada otomana. Ciudades como Venecia, Génova y más adelante los puertos españoles pudieron proyectar su poder con mayor confianza. Este cambio no se produjo de manera inmediata, pero sentó las bases para la hegemonía marítima europea en los siglos siguientes. La guerra naval ya no sería un dominio otomano garantizado. La historia de Lepanto había enseñado que incluso la flota más poderosa podía ser detenida. Lepanto marcó también el cierre de un capítulo tecnológico en la historia militar. Fue la última gran batalla librada exclusivamente con galeras. Estas embarcaciones, largas, estrechas y propulsadas por remos, habían sido durante siglos el núcleo de la guerra naval mediterránea. Su maniobrabilidad, combinada con cañones y abordajes, las convertía en máquinas letales. Pero Lepanto mostró los límites de esta tecnología. La batalla evidenció que las tácticas basadas en el contacto directo, los abordajes masivos y la coordinación cercana de galeras eran efectivas, pero extremadamente costosas en vidas humanas. Las flotas que dependían exclusivamente de este tipo de naves no podrían sostener conflictos prolongados contra enemigos cada vez más preparados y tecnologizados. En las décadas siguientes, la artillería de barcos más grandes y maniobrables comenzó a reemplazar gradualmente a las galeras en la guerra naval. Lepanto no solo fue un triunfo militar, sino un testimonio del final de una era. El Mediterráneo nunca volvería a ser gobernado por las galeras como antaño. Los efectos de Lepanto se sintieron también en el terreno político. Para los estados de la Liga Santa, la victoria consolidó la idea de cooperación frente a una amenaza común. España emergió como la potencia líder del Mediterráneo, y la reputación de don Juan de Austria, el comandante de la Liga, alcanzó dimensiones casi míticas. Sin embargo, esta colaboración fue efímera. Las tensiones internas y los intereses particulares de cada estado continuaron marcando la política europea. Lepanto enseñó que las alianzas podían lograr victorias históricas, pero también que la unidad era frágil y temporal. Para el Imperio Otomano, la derrota fue un golpe psicológico considerable. Aunque recuperaron su capacidad naval, la batalla expuso vulnerabilidades estratégicas y logísticas. Los sultanes comprendieron que su expansión en el Mediterráneo occidental no podía darse por sentada y que Europa tenía recursos y voluntad para resistir. Esta percepción cambió la manera en que los otomanos planearon sus futuras campañas, orientando sus esfuerzos hacia el este y consolidando territorios existentes en lugar de arriesgarse a incursiones en el Mediterráneo más occidental. Más allá de la política y la estrategia militar, Lepanto dejó una huella profunda en la cultura europea.
Poetas, pintores y escritores se inspiraron en la batalla, creando obras que celebraban el heroísmo y la fe cristiana. Miguel de Cervantes, quien participó activamente en Lepanto y resultó gravemente herido, transformó su experiencia en parte de la base de su literatura posterior, incluyendo la creación de personajes como Don Quijote, que encarnaban ideales de valentía, honor y perseverancia ante la adversidad. La memoria de Lepanto se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad frente al enemigo externo, alimentando la identidad europea durante generaciones. La batalla también se utilizó como instrumento de propaganda. Iglesias, monasterios y gobiernos retrataron a la Liga Santa como protectora de la cristiandad, reforzando la narrativa de Europa amenazada por el infiel otomano. Esta interpretación tuvo un efecto duradero. Lepanto pasó a formar parte de la construcción de un imaginario colectivo europeo donde la defensa de la fe y la civilización se entrelazaban con la estrategia militar. La guerra no era solo un conflicto de armas, sino también un terreno donde se libraban batallas de símbolos, ideas y legitimidad histórica. Aún con la victoria, Lepanto dejó un saldo devastador. Entre 30.000 y 50.000 hombres murieron ese día, la mayoría en combates cuerpo a cuerpo, ahogados o quemados en sus propias embarcaciones. Miles más resultaron heridos, mutilados o capturados. La magnitud de la pérdida humana fue difícil de asimilar. Cada galera hundida era un microcosmos de tragedia. Familias destruidas, vidas truncadas y comunidades enteras afectadas por la guerra. La victoria tuvo sabor a triunfo militar, pero también dejó un recuerdo imborrable de dolor y sacrificio. Este coste sirvió para humanizar la guerra. Los cronistas de la época no solo contaban estrategias y maniobras, sino que registraban historias de valentía individual, sufrimiento y resistencia. Estas narraciones contribuyeron a la memoria histórica de Lepanto, recordando que la historia no se hace solo con números y tácticas, sino con vidas humanas. Finalmente, Lepanto alteró la dinámica del Mediterráneo como escenario de poder. Los corsarios, una amenaza constante para comerciantes y ciudades costeras, vieron disminuir su libertad de acción. Las rutas comerciales recuperaron cierta seguridad, lo que permitió a las ciudades italianas, españolas y francesas prosperar económicamente. Los imperios europeos entendieron que el control del mar era tan importante como el control de la tierra. La supremacía naval comenzaba a ser un factor decisivo para la política, la economía y la expansión imperial. En consecuencia, el Mediterráneo dejó de ser un espacio donde el miedo y la incertidumbre reinaban de manera absoluta. Lepanto no creó paz inmediata, pero introdujo un orden relativo que permitió a Europa occidental proyectar su poder marítimo en los siglos XVI y XVII, sentando las bases para la hegemonía europea global posterior. Al mirar hacia atrás, más de 400 años después, es imposible no reconocer que Lepanto fue mucho más que una victoria militar. Fue un punto de inflexión que redefinió fronteras, estrategias, identidades y memorias colectivas. La batalla demostró que incluso en los momentos más oscuros, la coordinación, la valentía y la determinación podían cambiar el curso de la historia. Pero también mostró los límites de la guerra, el costo humano insostenible y la fragilidad de los triunfos temporales. Lepanto enseñó que la historia no es solo un relato de vencedores y vencidos, sino un tejido de consecuencias profundas, a veces imprevisibles. Cada cañón disparado, cada remo roto y cada vida perdida tuvo un efecto en el mundo posterior. En la política,
la economía, la cultura y la memoria colectiva. Por eso, cuando pensamos en Lepanto hoy, no solo recordamos un día sangriento en el mar, sino un evento que transformó la trayectoria de Europa y del Mediterráneo para siempre. Cuando se piensa en Lepanto, no se trata solo de un enfrentamiento naval que tuvo lugar un día de octubre de 1571. Más allá del humo de los cañones, del choque de remos y del estruendo de las galeras, Lepanto se ha convertido en un símbolo duradero. Un símbolo de resistencia, de unidad ante la adversidad y de la lucha por la supervivencia de un mundo amenazado. Su legado trasciende la pólvora, las tácticas militares y las fechas. Vive en la memoria colectiva de Europa y del Mediterráneo, resonando siglos después de que los cuerpos se hundieran en sus aguas. Lepanto es, ante todo, un icono de la defensa de Europa frente a un enemigo percibido como invencible. La imagen de la Liga Santa, un conjunto de estados europeos tan diversos y divididos, capaces de superar rivalidades centenarias para enfrentarse a una fuerza común, se convirtió en una lección de cooperación y determinación. Esta alianza efímera, aunque estratégica, transmitió un mensaje poderoso. Incluso en tiempos de fragmentación y conflicto, la unidad podía marcar la diferencia. El símbolo de Lepanto no se limita a la esfera militar. Representa también la lucha por la fe, la identidad cultural y la civilización según la perspectiva de la Europa de la época. Para los contemporáneos, la batalla era vista como la salvaguardia del cristianismo frente al avance otomano. Y esa narrativa perduró durante siglos, alimentando la idea de un continente que debía defenderse de amenazas externas. Por eso, incluso hoy, Lepanto sigue siendo recordado como un momento definitorio, no solo por lo que sucedió en el mar, sino por lo que significó para la conciencia europea. Con el paso del tiempo, la realidad de Lepanto se mezcló con la leyenda. La narrativa de la batalla fue cuidadosamente construida a través de la propaganda, las crónicas y las obras de arte. Los ganadores buscaron enfatizar la valentía heroica, la fe inquebrantable y la inevitabilidad de la victoria de la Liga Santa. Pintores como Paolo Veronese y Tintoretto inmortalizaron la lucha en lienzos monumentales, mientras que escritores y poetas celebraban los actos de heroísmo y sacrificio. La construcción del mito fue poderosa. Lepanto se convirtió en la historia de un día en que la humanidad, representada por Europa cristiana, logró detener lo que parecía imparable. Esta narrativa se transmitió durante generaciones, consolidando la batalla como un referente de valor y estrategia, incluso cuando los detalles históricos eran simplificados o embellecidos. La memoria colectiva se nutrió tanto de la realidad como del relato, y es en esta mezcla donde reside gran parte del poder de Lepanto como símbolo cultural. El impacto de Lepanto no se limitó a los historiadores de la época, también moldeó la literatura y la cultura europea. Miguel de Cervantes, que luchó en la batalla y sufrió graves heridas, se convirtió en un testigo directo del horror y la gloria del conflicto. La experiencia de Lepanto marcó su vida y de manera indirecta influyó en su obra, incluyendo la creación de personajes que encarnan ideales de coraje, honor y resistencia. Para Cervantes, como para muchos otros escritores y cronistas, Lepanto fue un recordatorio del precio de la guerra y de la capacidad humana para enfrentar el destino. Las artes visuales, por su parte, capturaron momentos dramáticos que se convirtieron en iconos perdurables. Galeras envueltas en llamas, marinos luchando entre humo y fuego, y líderes, como Don Juan de Austria, emergiendo como figuras heroicas. Estas representaciones no solo registraban la historia,
sino que también contribuían a la mitificación de la batalla, reforzando su lugar en la memoria colectiva europea. Cada lienzo y cada poema consolidaban la idea de Lepanto como un evento que trascendía la guerra para convertirse en un referente cultural. Pero, ¿por qué, siglos después, Lepanto sigue siendo relevante? La respuesta radica en que esta batalla se encapsula temas universales: el choque entre civilizaciones, la defensa de valores percibidos como esenciales, la importancia de la cooperación frente a la división y el joto humano de la guerra. Estos temas no pierden vigencia, porque la historia humana continúa enfrentando dilemas similares. Además, Lepanto nos recuerda cómo un solo día puede alterar el curso de la historia. La batalla detuvo temporalmente el avance otomano hacia el Mediterráneo occidental y reforzó la idea de que la supremacía militar no es absoluta. Este mensaje sigue siendo estudiado en academias militares y universidades de todo el mundo. Una lección sobre estrategia, liderazgo y resiliencia. La historia de Lepanto enseña que incluso los grandes imperios pueden enfrentar límites y que las decisiones humanas, en combinación con el azar y la naturaleza, pueden cambiar el destino de regiones enteras. El legado de Lepanto también se refleja en la transformación de Europa misma. La batalla consolidó la percepción de un continente que debía defenderse colectivamente frente a amenazas externas, sentando bases para alianzas futuras, aunque temporales. España emergió con un prestigio reforzado, mientras que la influencia de ciudades-estado italianas y de la Iglesia se proyectó en nuevas estrategias políticas y militares. Asimismo, Lepanto marcó el final de la era de las grandes galeras como herramientas decisivas de guerra, anunciando un cambio en la tecnología naval que abriría paso a nuevas tácticas y embarcaciones más avanzadas. Europa entró en una etapa en la que el poder marítimo se volvió determinante para la expansión, el comercio y la política, un proceso que conduciría siglos después al dominio europeo en los océanos del mundo. En este sentido, Lepanto no solo fue un evento aislado, sino un catalizador de transformaciones profundas en la estructura política, militar y cultural del continente. Lepanto sigue siendo recordado porque su memoria es activa. Cada aniversario, cada referencia en libros de historia, cada obra de arte, mantiene viva la narración de la batalla. La sociedad europea, y en particular la mediterránea, continúa mirando hacia Lepanto, no solo como un evento militar, sino como un punto de referencia para entender su propia identidad. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, y al mismo tiempo en un recordatorio del costo humano de la guerra. Un mensaje que sigue siendo pertinente hoy. La memoria de Lepanto también nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la historia. Entre la realidad y la leyenda, la batalla se transformó en un relato que combina hechos, mitos y simbolismos. Esta construcción narrativa influye en cómo comprendemos nuestro pasado y cómo proyectamos lecciones hacia el futuro. Lepanto, más que un simple episodio, es un espejo de la forma en que las sociedades recuerdan, celebran y aprenden de su propia historia. Finalmente, el legado de Lepanto sigue inspirando. Ha alimentado novelas, poemas, estudios históricos y documentales que buscan revivir la intensidad de aquel día en que el mar se tiñó de sangre y se decidió, aunque temporalmente, el destino de Europa. La batalla nos recuerda que, aunque los conflictos pueden destruir, también generan historias de valentía y sacrificio que trascienden el tiempo. La grandeza de Lepanto reside en su capacidad de ser más que una victoria. Es un ejemplo de cómo el valor humano,
La estrategia y la unidad pueden enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Cuando reflexionamos sobre Lepanto, entendemos que no se trata solo de un hecho militar, sino de un acontecimiento que moldeó la identidad europea, que transformó el Mediterráneo y que dejó una memoria imborrable. La batalla continúa resonando porque encapsula la complejidad de la historia, la mezcla de heroísmo y tragedia, de estrategia y azar, de mito y realidad. Hoy, al mirar la vasta extensión del Mediterráneo, es imposible no pensar en aquellos miles de hombres que lucharon, cayeron y sobrevivieron, y en cómo sus acciones, conscientes o no, definieron el curso de la historia. Lepanto nos recuerda que cada decisión, cada maniobra y cada acto de coraje puede tener consecuencias que superan con creces la escala de lo imaginable. Es un recordatorio de que la historia no es abstracta. Está formada por personas, acciones y decisiones que resuenan a través del tiempo. El legado de Lepanto, entonces, no se mide únicamente en victorias o derrotas, en galeras hundidas o en cifras de muertos. Se mide en la forma en que la memoria de aquel día sigue informando nuestra comprensión del pasado, nuestra identidad cultural y nuestra interpretación del valor y la resistencia humana. Lepanto sigue vivo porque es un recordatorio de que la historia puede ser a la vez dramática, educativa y profundamente inspiradora. Es un monumento intangible, construido con recuerdos, relatos y símbolos, que nos habla desde el pasado con la fuerza de quien sabe que lo que ocurrió aquel día de octubre de 1571 aún resuena en cada reflexión sobre Europa, la guerra y la memoria colectiva. La historia de Lepanto nos recuerda que un solo día puede cambiar el curso de la historia. Desde la amenaza que representaba el Imperio Otomano hasta la creación de la Liga Santa, pasando por la intensidad del combate y la magnitud de la victoria. Cada capítulo de esta batalla nos muestra cómo la valentía, la estrategia y la determinación humana pueden marcar la diferencia. Sin embargo, también nos enseña que la guerra deja cicatrices profundas, miles de vidas perdidas, culturas afectadas y un Mediterráneo que quedó transformado para siempre. Más allá de la pólvora y las galeras, Lepanto se convirtió en un símbolo de unidad frente a la adversidad, de resistencia frente a la fuerza aparentemente imparable y de memoria colectiva que sigue inspirando a escritores, artistas e historiadores. La batalla sigue siendo estudiada, recordada y representada porque nos habla de valores universales. Coraje, sacrificio, colaboración y sobre todo de la capacidad del ser humano para enfrentar desafíos extraordinarios. Hoy, cuando miramos hacia ese mar, recordamos que Europa nunca volvió a ser la misma y que la historia, con sus éxitos y tragedias, sigue siendo una fuente de reflexión para todos nosotros. Lepanto no es solo un episodio del pasado. Es una lección permanente sobre la fragilidad de la paz, la importancia de la cooperación y la fuerza de la memoria histórica. Si te ha interesado esta narración sobre Lepanto, recuerda que puedes descargarla en el enlace del video y disfrutarla sin interrupciones ni anuncios. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las batallas más decisivas de la historia. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir explorando juntos más historias épicas que marcaron el mundo. Tu apoyo nos permite continuar creando contenidos que combinan historia, análisis y narración cinematográfica.